derechohabientes y no derechohabientes, niños, jóvenes, adultos mayores, abuelitos. Vamos a iniciar con nuestra novena clase de ajedrez en línea por parte de Elise Tabasco. El tema que vamos a ver hoy es el jaque mate de rey y torre. En anteriores clases hemos visto diversos temas y diversos mates recientemente. Hoy el tema que vamos a ver es uno de los mates más bonitos y más prácticos y más fácil que podemos ver en el tablero de ajedrez, que es el de rey y torre. Tenemos 3 puntos muy importantes que debemos de considerar para dar el mate. Esperemos que los tomen mucho en cuenta y hagan sus apuntes en su libreta. Número 1. Tenemos que quitarle el espacio al rey enemigo con la torre. Tenemos que irlo acorralando al rey enemigo. 2. Ir delimitando el terreno y preparar el jaque mate. Tenemos que llevar al rey hasta la orilla del tablero, hasta la esquina. Y 3. Acercar al rey. Ya que tengamos la torre ya bien delimitada junto con el rey, tenemos que ir acercando a nuestro rey poco a poco para que acompañe la torre y así entre estas dos piezas se puedan combinar y puedan darle un jaque mate al rey enemigo. A continuación vamos a ver unos videos que espero les sirva de mucho para que retroalimentemos esta clase. Espero y les gusten los videos. Vamos a ver cómo dar el mate de rey y torre con el método de la caja. En esta posición, las blancas juegan, por ejemplo, torre h4, primera jugada que ya empieza a quitarle espacio al rey negro porque le corta en la cuarta fila, creando una barrera que el rey no va a poder atravesar. Supongamos que el rey intenta acercarse a la torre, por ejemplo con rey f5, entonces las blancas siguen rey e2 acercando a su rey, las negras contestan rey g5 atacando a la torre y a las blancas, en lugar de marcharse lejos como en la técnica del método clásico a torre a4, prefieren quedarse un poquito más cerca, por ejemplo en torre e4. De esta manera crean una especie de caja y van a encerrar al negro en unas cajas cada vez más pequeñitas hasta que lo vayan acorralando hacia la esquina. Así pues ahora el rey movería rey f5 y las blancas defienden la torre con rey f3. Observamos cómo la torre n4 impide el paso tanto por la vertical e como por la línea 4 y el rey está encerrado en una pequeña caja. Ahora el rey, por ejemplo, movería rey g5 y las blancas pueden hacer torre f4 estrechando todavía más la cajita en la cual van encerrando al rey negro. Por ejemplo, el rey negro ahora, si moviese rey h5, pues las blancas podrían estrechar todavía más la caja con torre g4. Así pues, las negras prefieren mover, por ejemplo, rey g6, pero entonces vamos acercando el rey. No haríamos ahora esta, porque entonces nos come la torre, sino que traemos el rey para ir luego a la siguiente casilla con la torre. Las negras, por ejemplo, pueden mover rey h6 y entonces ahora las blancas torre f6 jaque, el rey se tiene que ir para atrás y rey g5 defendiendo la torre. Vemos cómo la cajita cada vez se va estrechando más en torno al rey negro. Ahora el negro podría venir, por ejemplo, a rey h7, pero entonces seguiría torre f7 jaque, digamos rey h8, rey g6, rey g8 y ahora una posición muy interesante, perdemos un tiempo con la torre hacia atrás, manteniendo el control de la columna F para que el rey no escape y única sería rey h8 y ya podemos dar el mate torre f8 mate. Vamos a retroceder algunas jugadas más. Por ejemplo, en esta posición
habíamos dicho rey h7, otra posibilidad sería, por ejemplo, rey g8. En este caso, pues simplemente rey g6, el rey tiene que irse a la esquina y torre f8 sería jaque mate. Vamos a retroceder a la posición inicial, en la cual las blancas movían torre h4 cortando el paso al rey, y ahora vamos a considerar, en lugar de que el rey venga a f5 a tratar de capturar la torre, vamos a imaginar que el rey trata de quedarse en el centro, por ejemplo rey d5. Pues nada, las blancas tranquilamente van avanzando su rey, rey e2, las negras tratan de quedarse en el centro, rey e5, las blancas continúan con su rey, rey e3, las negras rey d5, y ahora empezamos con la técnica de la caja, torre e4. Vemos cómo vamos encerrando al rey negro en una cajita que vamos a tratar de ir estrechando cada vez más. El rey tendrá que irse a rey c5, por ejemplo, y entonces las blancas pueden continuar torre d4 estrechando todavía más la caja. Las negras pueden hacer rey b5, las blancas, por ejemplo, rey e4. Ahora las negras podrían hacer rey c5, las blancas rey e5, rey b5 por parte de las negras, rey d6, y vamos estrechando cada vez más el paso con el rey y con la torre, rey b6, y ahora esta posición en la que los reyes están enfrente, entonces viene la jugada típica, torre b4 jaque, el rey tiene que irse hacia atrás, rey a5, entonces con rey c5 defendemos la torre y observamos cómo el rey negro no puede atravesar la pequeña cajita que está delimitando nuestra torre. Así pues, rey a6, rey c6, y ahora en caso de rey a5 seguiría perder un tiempo con la torre, manteniendo el control de la fila para que cuando el rey vuelva, que sería jugada única, sería jaque mate. Y en caso de rey a7, pues seguiría, por ejemplo, torre b6, estrechando la cajita todavía más, rey a8, que sería única, y ahora cuidado, porque torre b7 estrecharía la caja, pero sería una jugada malísima porque dejamos al rey ahogado. Entonces simplemente podría seguir, por ejemplo, torre a6 jaque, rey b8, perdemos un tiempo, el rey se tiene que marchar a c8 y torre a8 jaque mate. Otra posibilidad sería rey c7 y cuando el rey mueva rey a6 perdemos un tiempo nuevamente, el rey se va a 8 y torre a6 jaque mate. Y buenas, en esta ocasión vamos a mirar cómo se realizará el mate con una sola torre. Entonces vamos a ver el procedimiento. Entonces pasamos a jugar torre de 1 y para quitarle al rey casi que la mitad de las casillas del tablero. Entonces procedemos de esta manera y ya empezamos a llevar al rey, porque este mate se da con ayuda del rey. La torre sola no puede hacer nada contra el rey enemigo. Entonces vamos a mirar cómo esas dos piezas, la torre y el rey, conjuntamente se ayudan para efectuar este mate. Entonces vamos a ver este procedimiento que es demasiado simple. Vemos como el rey y la torre se ayudan, la torre siempre permanecerá en esta columna quitándole al rey y poco a poco se irá llevando. Claro que aquí en esa posición van a ver cómo se puede amenazar al rey enemigo. Esta es una posición clave porque como vamos a ir quitando fila por fila, ¿sí? En este procedimiento podríamos haber jugado si queríamos torre de 4, pero aquí se puede inclusive ahorrar muchas jugadas con la fácil torre de 5. Resulta que en este momento el rey negro tiene varias jugadas. Una es rey e6 aquí, que va a ser la variante principal, y una variante y una subvariante va a ser la siguiente, va a ser rey g4, a lo cual pierde rápidamente con torre e5. Miren que le quita todas las jugadas, y cuando el rey vaya
a H4, entonces rey F3 y inevitablemente se daría mate en las siguientes jugadas con rey H3 seguido de torre H5 mate. Entonces volvamos a la donde el rey va a E6, ¿sí? Entonces continuamos con ayuda del rey y vamos a ver cómo la torre vuelve y hace la misma maniobra, teniendo en cuenta que el rey, si viene a G5, perdería de la misma manera que el anterior. Entonces vamos a ver esta vez que vaya en F7, entonces procedemos a llevar nuestro rey. Cuando nos ataquen la torre, simplemente observe que se llegó a una posición simétrica a cuando damos el jaque, entonces simplemente retiramos la torre por la misma columna y ya el mate se daría de la siguiente forma. Ya le quitamos todas las casillas y véase cómo el rey ya ha quedado limitado a la octava fila. Vemos que ahorita podemos proceder con el rey N6, luego de rey F8, torre A7, y el rey no puede hacerse en oposición con su rey, con el rey blanco, porque entonces se haría mate en octava. Entonces vemos que está obligado a ir hasta el rincón para luego efectivamente ponerse en oposición y recibir mate en una jugada en la última fila. Muchas gracias, espero lo practiquen para que puedan manejarlo de una manera correcta. Gracias. El mate de rey y torre tienen que colaborar la torre y el rey como un equipo unido, y el mate solamente se puede dar en un borde del tablero. Para ello, en este caso las blancas, que tienen la ventaja de torre, tienen que ir acorralando al rey negro hasta que llegue a un borde del tablero. Por ejemplo, en esta posición se daría el jaque mate con torre A8, jaque mate. El mate también podría darse en cualquier otra banda del tablero. Por ejemplo, en este caso, en esta posición, estamos en la banda derecha, flanco de rey, y con torre H8 también sería jaque mate. La torre barre la columna en la que está el rey y el rey controla las tres casillas de escape para que el rey no pueda escapar. Igualmente podría ser jaque mate en la otra banda, por ejemplo en esta posición torre A1 sería jaque mate, o en el otro borde del tablero, son 4 bordes en el tablero, en esta posición torre A1 también sería jaque mate. Vamos a considerar esta posición y vamos a utilizar el método clásico para dar jaque mate con la torre. El método clásico consiste en ir acorralando al rey enemigo hasta hacerlo llegar a un borde del tablero, donde se le dará mate, como hemos visto anteriormente. El primer paso en este método clásico consiste en hacer una jugada de torre para cortarle el paso al rey negro en este caso. El rey ya no puede pasar de esa línea porque la torre barre como si de un rayo láser se tratase y el rey ya no va a poder avanzar y poco a poco le vamos a ir expulsando hacia atrás. Ahora moverían las negras. Digamos que su mejor jugada es intentar acercarse a la torre para tratar de comérsela. El siguiente paso, una vez que hemos cortado el paso al rey, es acercar nuestro propio rey, tratando de colocarlo enfrente del rey enemigo, que como hemos visto es la posición en la cual le podíamos dar jaque mate, cuando los reyes estaban enfrentados. Las negras hacen otra jugada, tratando de acercarse a la torre, y cuando ya está muy cerca, entonces lo que hacemos es cambiar la torre de frente al otro lado. Esta jugada se llama cambio de frente. La torre estaba en el lado izquierdo y la cambiamos al lado derecho, suficientemente alejada del rey para que no le dé tiempo a llegar a capturarla. Si el rey negro quiere ahora caminar nuevamente para tratar de comerse la torre blanca, ocurre que tiene que pasar por la línea en la que está nuestro rey, es decir, se ha colocado enfrente. Cuando los reyes están enfrentados, se dice que están en oposición. Pues bien, en esta situación en la que los reyes están enfrentados y nos toca mover, simplemente damos jaque y tenemos la situación en la cual la torre
barre la fila en la que está el rey, por tanto en estas 3 casillas no puede ir, y el rey, al estar enfrente, controla estas otras 3 casillas de escape. Por tanto, el rey está obligado a ir retrocediendo y perdiendo cada vez más espacio. Por ejemplo, digamos que va a rey e5 para tratar de acercarse a la torre, pues nosotros seguimos acercando el rey para acorralarlo. En este caso lo vamos a acorralar hacia esta banda del tablero. Rey f5 para tratar de acercarse a la torre, y ahora viene el cambio de frente. Cambiamos la torre al otro lado. Si el rey quiere ahora cambiar a por nuestra torre, ocurriría que se coloca nuevamente enfrente. Y recordemos, cuando están enfrente los reyes, es momento de dar jaque y expulsamos al rey cada vez más hacia atrás, comiéndole más terreno. Rey d6, rey d4, seguimos avanzando, acorralando cada vez más al rey enemigo. Si ahora el rey viniera a c6, entonces nosotros cambiaríamos el frente con la torre y seguiríamos en la misma posición, pero cada vez más avanzados. Si en lugar de hacer rey c6, hace rey e6, entonces viene un momento muy importante. Ahora no cambiamos la torre de frente, porque entonces la pondríamos cerca del rey donde nos la podría amenazar, sino que lo que tenemos que hacer es perder un tiempo. Ahora no nos interesaría mover nuestro rey, puesto que si movemos el rey para colocarlo enfrente, le toca mover a las negras y quitarían de la línea y por tanto ahora no podríamos dar jaque, puesto que el rey escaparía. Entonces, si nos ponemos en esta situación, la mejor jugada es perder un tiempo con la torre. Hay que tener en cuenta esta otra táctica, perder un tiempo. De manera que, si el rey quiere volver, ahora sí que están enfrentados y nos toca mover a nosotros, con lo cual podemos dar jaque y le obligamos a ir hacia atrás. En caso de que el rey retroceda, cambiamos de frente para que no nos coman la torre y estaríamos cada vez acorralando más al rey negro. Por ejemplo, si quiere venir hacia la torre, entonces ahora el rey no lo movemos enfrente, sino que lo moveríamos aquí a distancia de caballo en espera de que el rey negro se colocase enfrente y en ese momento dar jaque y acorralarlo todavía más. Vamos a retroceder unas jugadas atrás. En esta posición hemos dicho que le toca mover a las blancas y ahora viene un momento importante. Perder un tiempo. El rey negro ve que no puede colocarse enfrente al rey blanco, puesto que entonces la torre daría jaque y le obligaría a retroceder. Entonces se marcha hacia el otro lado. Pero bueno, como aquí no hay torre, lo que hacemos es seguir persiguiendo al rey con el nuestro a distancia de caballo. De manera que si el rey se pone enfrente, seguiría jaque y le acorralaríamos todavía más. Y si el rey trata de huir, seguimos persiguiéndole con nuestro rey. La posición se repite, pero cada vez más cerca del borde del tablero. Si el rey viene enfrente, seguiría jaque y le vamos acorralando. Y si el rey hace en este caso rey h6, seguimos avanzando con nuestro rey y ahora al rey negro se le ha terminado el tablero. Por tanto está obligado a retroceder. En cuanto haga esta jugada y se coloque delante del rey, daríamos jaque y le obligamos a retroceder. Y si, por ejemplo, hiciera esta jugada, pues bueno, está perdiendo terreno gratis, con lo cual lo ganamos con la torre y le vamos cortando el paso. Vamos a retroceder unas jugadas. Estamos aquí. Rey g6, el rey se pone enfrente, torre b6, jaque, obligamos a retroceder al rey, rey f7, rey f5, rey e7, rey e5, seguimos con nuestro rey caminando hasta que se encuentre en una de las dos columnas centrales, bien en esta, bien en esta. Ahora mueven las negras y digamos que si se van hacia este lado, pues estaríamos en una situación parecida a la que teníamos antes. Nos gustaría que le tocase mover a las negras, por tanto, perdemos un tiempo con la torre. Si ahora las negras
se colocan enfrente del rey, daríamos jaque con la torre. Y si se van hacia atrás, vamos persiguiendo con nuestro rey. Y la situación se va repitiendo. Vamos a volver ahí, en esta posición. Supongamos que las negras, en lugar de mover el rey hacia este lado, lo mueven intentando acercarse a la torre. En este caso, entonces nos toca cambiar de frente con la torre y ahora ya el rey no tiene objetivos. Si trata de acercarse a la torre, se pondrá enfrente de nuestro rey y por tanto podemos dar jaque al rey expulsándolo hacia atrás. Seguimos caminando con el rey. Esta sería la mejor jugada porque nos mantenemos en las columnas centrales, puesto que si hacemos esta, estamos enfrente pero le toca mover a las negras y podría o bien hacer rey G8 o incluso mejor rey E8, yendo hacia el centro del tablero donde va a tener más libertad y necesitaríamos maniobrar un poco más para dar el mate más rápidamente. Por tanto, en esta posición es mejor a distancia de caballo. Si ahora el rey se coloca enfrente, seguiría jaque mate inmediatamente. Y si el rey trata de perseguir a la torre, cambiamos el frente para que no coman la torre, rey F8 y recordamos esta posición, reyes a distancia de caballo, la torre está cerca de mi rey, perdemos un tiempo. Ahora las negras, si el rey se va a E8 sería jaque mate y si va a G8 seguimos persiguiendo con el rey y le vamos acorralando. Hola amigos ajedrecistas, bienvenidos a Aprender Ajedrez y lo que vamos a aprender es el mate del rey y torre contra rey. Es sencillo, básico y espero que os sea útil. Bueno, empezamos con esta posición. La idea es llevar el rey negro a un lado del tablero y que este esté en oposición con el rey y dar mate jaque y en mate con la torre. Para llevarlo a un lado del tablero lo que vamos a hacer es cortar el paso con torre H5 y ya el rey no se puede mover. Por lo tanto, el rey se tiene que mover a algún sitio y como ahora está en oposición, es decir, un rey frente al otro, al dar jaque no puede seguir en la misma fila y por lo tanto se tiene que ir una más para el lado del tablero del que queramos. Por lo tanto, damos jaque con la torre H6 jaque, el rey se mueve y ahora como nos amenaza la torre, pues simplemente nos movemos. Listo, torre A6 y le toca mover a las negras, pero como no tienen movimiento, pues mueven una cualquiera. El rey se mueve blanco para buscar la oposición otra vez y el rey negro pues se mueve solo. Como otra vez está en oposición, si no lo estuviese, pues simplemente habría que buscarla para que estuviese, pero simplemente es eso. Pues damos jaque, torre A7, jaque, y llega ya a la última fila y es simplemente otra vez buscar la oposición y da jaque mate. Jaque, y en este caso como está en la última fila, mate. Pues el rey es 6 y el rey se tiene que mover para donde quiera. Rey G8, pues buscamos con el rey blanco la oposición. Rey F6, rey H8, rey G6, rey G8 y esta es la posición que estamos buscando desde el principio. Que lo único que tenemos que hacer es torre H8, torre A8, mate. Y este sería el mate con la torre y el rey. Espero que os haya servido y nada, nos vemos en la próxima. Chao.